els podcasts del Mercat de les Flors. Nos encontramos en un refugio galáctico. Es el que han creado la compañía Azcona Tolosa en su primera pieza infantil. Un espacio oscuro cruzado por líneas solares que en realidad son unas cuerdas elásticas con las que pueden construir casi cualquier cosa. Montañas, peces, casas, aviones. Solamente hace falta engancharlas a unos bancos y elevarlas con unos palos bien altos. Pero este sistema tan sencillo, el día que fui a ver la función no me pareció tan fácil de utilizar. Me encontré en medio de un nudo imposible de resolver casi. Me diste unas cuerdas aquí que parecía, ¿no? Tenía que unir dos puntos y hay fotos que demuestran que no era fácil porque no era fácil. Y me preguntaba, ¿qué es lo peor que ha sucedido? ¿Podría suceder en esta pieza? ¿Es esto o podría pasar algo aún peor? ¿Es peligrosa? No es peligroso, está bastante controlado. De vez en cuando se cae alguna estructura porque tiran mucho de ella, pero como se cae en el mismo sitio no ha pasado nunca nada grave, la verdad. No. Está bastante controlado. Creo que también consiste en construir un espacio de seguridad. No solamente de seguridad emocional, sino también de seguridad física, ¿sabes? Esos palos, pero dan miedo. Que resbalan. ¿No? Ese es el sistema de tender la ropa en Chile. Tú coges una cuerda, la enganchas a una pared, la enganchas a otra y pones un palo más grande, más largo en el medio y eso por gravedad se sostiene con el peso de la ropa. Como es elástico, es más seguro de lo que parece. Se mueve, pero es muy difícil que se caiga, porque siempre tira para un lado o el otro, ¿no? Y tenemos un antideslizante debajo. Claro, es toda una estructura muy importante, o sea, como muy compleja de cómo hacemos que esto sea un espacio seguro, ¿no? Para que estos bancos no se caigan, alguien con el peso suficiente tiene que sentarse y tiene que estar ahí asegurando pues, que el resto pueda tejer, jugar, levantar el refugio, ¿no? Entonces eso nos gustaba en cierta forma, ¿no? De este entramado que parece frágil, pero que entre si todo el grupo colabora, lo sostenemos, ¿no? Es una pieza que apela a hacer cosas en comunidad, a cuidarse y a cuidar este planeta en colectividad, ¿no? Es un dispositivo que tenemos que sujetarlo entre todas. Y para refugiarnos de esta nube que dice, al principio era una nube negra, ¿no? Pero luego Chalo la cambió a una nube amarilla y naranja que nos acecha, ¿no? Ahí esa no nube. Fuera tan oscuro. Es Trump. Es Trump. Que es naranjo y amarillo. Sí. No caí. No cae nadie, pero para nosotros es de hecho, hay así. gente del equipo que se ha enterado cuando se lo contamos hace 2 días, yo creo. Pero para mí era como una nube. De hecho, Raquel, la dramaturga, no lo sabía. No sabía, ¿sabes? Que claro, para mí una nube negra era como típico, ¿sabes? El Castellucci y todo, la nube negra encima del público y tal. Y de repente empecé porque naranja y amarillo como Trump. La compañía creada por Laida Azcona y Chalo Tolosa se ha especializado en dispositivos escénicos que parecen un juguete, coloridos, móviles, imaginativos, pero el suyo es un juego serio. Cada pieza es fruto de una investigación de meses o años que los lleva a internarse por paraderos insólitos, desde el desierto de Atacama en Chile, de donde procede Chalo, hasta los centros de poder del arte como Nueva York o Londres, donde se formó Laida. Y luego traducen sus descubrimientos a este delicado lenguaje visual y performativo tan suyo, tan reconocible a la legua. Si te fijas, cada una de las escenografías es plegable. O sea, entra en una maleta, casi todo viaja en un avión. O sea, la compañía de teatro que viaja en un tráiler o algo así, no somos nosotros. Pero a la vez sí que desplegamos grandes escenografías. Entonces nuestra manera de hacerlo es con ligereza del material y con la idea de que se pueda plegar. Aquí, claro, aquí se nos ha sumado la aleatoriedad del público.
pero claro, cuando ellas empiezan a jugar, a saltar, cuando hay ese momento de juego real, es muy bonito. Entonces estamos también entre... Entonces, claro, puede pasar que alguien se haga un nudo que te pasó a ti, ¿no? Y la gestión yo creo que no es tan, o sea, conceptualmente sencilla porque no somos intérpretes, somos performers. Entonces vivimos del aquí y el ahora. Cualquier cosa que pase es parte de eso mismo. Si fuese intérprete al uso, me pondría nervioso si se me cae algo. Pero como no lo soy performer, pues si se me cae algo lo recojo y ya está. No es tan importante, ¿no? La última pieza de su trilogía Pacífico, sobre las nuevas formas de colonialismo, se titulaba Teatro Amazonas y relataba 5 siglos de historia y delirios de grandeza en el territorio amazónico de Brasil. Terminaba con una frase que decía: ahora lo que toca es frenar y escuchar. ¿Pero a quién? Entonces no lo sabían, pero la tenían al lado. Era Lur, su hija. ¿Por qué te lo has pedido? Más o menos. ¿En serio? ¿Cómo ha sido? A ver. Lo pedí, dijeron que no y después dijeron que sí. ¿Dijeron que no ¿Dijimos primero? que no? Sí. Ah, pues explícanos, eso no me acuerdo. ¿Qué le pediste exactamente? Si podían hacer un infantil, ¿Creías que hacía falta? sí, Que era más divertido que... claro. Hubo una época en que Laida hacía dormir a Lur. Cuando ya no le quedaban recursos de cuento ni nada, repasaba los textos. Le pasaba Tierras del Sur. Hasta que Lur caía rendida Se lo sabía de memoria, ¿no? de escuchar la barbarie argentina sobre el pueblo argentino. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso tiene más que ver con cuando una madre que no tiene tiempo y se repasa el texto mientras duerme la hija y todo eso. Esa es la otra versión, pero sí, no. Claro. O sea, que has estado siempre ahí, siempre has sido parte de su creación, ¿no? Sí. Metida ahí. Nos ayuda, ¿no? Bueno, enfocar ¿Enfocar? ¿Enfocar los focos? y cortarlos, ¿Así? Ah, cortar los filtros. claro. Es nuestra asistenta de luces. Todo menos el ordenador, ¿El ordenador no te gusta? porque siempre estáis enviando mails y es aburrido. Ya, esta es una parte de... Estas escenas familiares que relata Lur nos permiten entrever lo que significa crecer en una familia de artistas. Pero no solamente son ellos tres. Con Lur, Laida y Chalo han creado toda una familia extensa a su alrededor. En nuestro refugio galáctico, Chalo los nombra a todos. Pintando las nubes de colores, la señora Ana Rovira. Un fuerte aplauso para la señora Ana Rovira. Ana Rovira es la abuela. Siempre he ejercido de abuela de Lur desde el principio. De hecho, cuando hicimos Teatro Amazonas fue en plena pandemia, el 2020. Y estábamos perdiendo días de residencia, se nos venía el estreno encima. Y teníamos que estar en el Grané. Y dijeron, podéis entrar al Grané solo vosotros, solo el núcleo familiar y nadie más, y si entráis no podéis salir, o sea, tenéis que hacer el ¿cómo se llama eso? El confinamiento. Y Ana dijo, yo ejerzo de abuela y me encierro con vosotros y me encargo de cocinar porque no puedo tocar focos. Y estuvo como 3 semanas. De Lur, claro. 3 semanas con Lur ejerciendo de abuela. Y todo el resto son medios hermanos y hermanas, ¿no? A cargo del flow, From Reus, Carlota Grau, y From Recife, el rey del maracatú atómico, Joao Lima. A cargo el ángel que nos cuida, Raquel Kors. A cargo de que la máquina no se encalle, JP. Levantando refugios y cometas, Chesca Salvá. Vistiendo constelaciones, Jorge Dutor. Y poniendo su bella voz, Lur Xochitl Tolosa Ascona. Lo cierto es que somos una familia, nos gusta entendernos un poco como familia, como circo pobre. ¿Sabes? Hay gente que necesita cambiar de colaboradores en cada espectáculo para encontrar cosas nuevas. Nosotros nos gusta encontrar cosas nuevas con los mismos desde siempre. Yo creo que eso nos facilita también la forma de hacer, lo que tenemos que explicar, lo que es necesario explicar y lo que no. Y como toda familia somos pues complejos, ¿sabes? Entonces nos llevamos mejor, nos llevamos peor, nos pasamos por crisis. Sí que es cierto que la relación va avanzando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el refugio galáctico, conocíamos el material, ¿no?
sabíamos que era una estructura, teníamos la montaña guardada, pero hubo un momento en el que dudamos si era eso, era otro refugio. Y en este caso fue la primera vez que Česka apareció desde el principio. En todo nuestro trabajo anterior, lo primero es la investigación, la documentación, la escritura, la conceptualización. Entonces esto fue como muy bonito, esa vuelta, ¿no? Y esa relación que tenemos ya tan fuerte con Česka, que Česka es tu tía, ¿no? Es tía porque le haces cosquillas cuando llega. Es más bien como prima. Como prima, la prima grande. Gracias a esta familia, la suma de saberes se multiplica, como los hilos de color amarillo, naranja y rojo que cruzan el escenario de este refugio. Se crea una multicapa discursiva para todas las edades, con referencias, homenajes, encubiertos, mensajes en código. Puede que alguien se dé cuenta de la referencia a DJ Sideral, por ejemplo, el que ponía la música a la pista giratoria del Nizza donde a Chalo le gustaba bailar y que quizás compartió con algunos de los que ahora llevan a sus hijos a ver esta pieza. Cuando caiga la noche, será una noche sideral. Sideral. Como el DJ. Como en un trance, sus investigaciones avanzan poco a poco y van confeccionando un mapa conceptual repleto de imágenes, conexiones y preguntas que no paran de crecer, imparables, como una obsesión. Leí en una entrevista que creo que tú decías que lo que realmente os mueve es la obsesión. Y me pregunto, ¿empiezan todas las piezas como una obsesión? Sí. Es más Chalo igual, ¿eh? Sí, yo creo que esa es mi parte de cómo encaro la creación, que tiene que ver con la obsesión, claramente. Viene de mi etapa de videasta. Cuando hacía trabajo de videoarte, trabajaba sobre todo en la acumulación de material, pero de material que no sabía que iba a ser algo en el futuro. O sea, me pasé mucho tiempo grabando a gente dormir en los aeropuertos, por ejemplo. Pero a mí era como una cosa como de acompañar a esas personas, como de cuidarlas y tal. Y yo creo que en el trabajo en la compañía tiene que ver con la obsesión por buscar preguntas, por intentar buscar preguntas e intentar buscar respuestas. Todo viene de ahí. O sea, yo hago este trabajo por necesidad psíquica y emocional, seguramente, por necesidad vital. O sea, siempre me pregunto si haría este trabajo si no me pagaran, seguramente la respuesta sería no, porque estaría trabajando en otra cosa, pero siempre que hago algo lo hago porque necesito hacer esa cosa. Y para mí eso se conecta directamente con la obsesión. El trabajo de videoartista tiene la particularidad de generar material que no es tangible ni ocupa lugar físico y, sin embargo, puede llenar bibliotecas de teras, sobre todo cuando se trata de este impulso imparable, por necesidad, como él mismo cuenta, y que le convierte en un Diógenes digital, acumulando imágenes en movimiento para que algún día quizás se conviertan en una pieza. Personas andando, personas durmiendo, banderas... Desiertos. Desiertos. ¿Hay alguna otra filia así que haya durado en el tiempo? Toda tu serie de las partes de arriba de las casas. De las casas, un trozo de edificio y el resto del cielo. Y me pasé mucho tiempo grabando cámaras de seguridad. Descubrí... Hace mucho. Haciendo... Ahora ya esto, ¿no? Tal cual, porque ahora debe ser delito. Descubrí que si ponías una secuencia en Google, una secuencia de un código, un trozo de código, te remitía a un montón de cámaras de seguridad que no estaban pensadas para ser expuestas, sino que todas las cámaras Sony de tal modelo que le instalaban a la gente tenían ese mismo código. Entonces yo entraba a cámaras de seguridad de gente que solamente estaban pensadas para que las vieran ellos. Había muchas cámaras que no tenían contraseña y tenían el joystick digital, por lo cual podía hacer zoom, moverlas en casa de gente. Y me pasé 2 años de mi vida. Yo ahí no le conocía. Revisando cámaras de seguridad. Llegaba de viaje y me pasaba horas y horas y horas.
grabando la pantalla así. Nunca las guardaba en el historial, sino siempre era como hacía una búsqueda nueva, pero iba grabando pantallazos. ¿Y viste algo interesante? Sí, unas jirafas, por ejemplo. ¿En una casa? No, ¿En era un zoo? como unas celdas de jirafa. Que un día entré y habían 3 jirafas y 6 meses entré después y no había ninguna jirafa y pensé, jirafa muerta. Un día me pasé muchas horas en una cámara que estaba en una universidad que yo suponía por el cambio horario que ponía la cámara debía ser Estados Unidos. Y estaba la cámara de seguridad, que era una cámara de un plano general del campus, y yo movía el joystick hacia la derecha y alguien la volvía a poner en su sitio. Y no era un automático, sino que era algo porque era inexacto, ¿sabes? Y me pasé mucho rato jugando con una persona pensando, esta persona lleva años viendo esa cámara que nunca se ha movido y de repente se mueve, y estuve mucho rato con él. Después alguien me dijo cuando vio el vídeo que no se había dado cuenta que yo había estado tan solo durante tanto tiempo. Pero no es una soledad real, sino una vía para conectar con los interrogantes que compartimos, todos y cada uno de nosotros, y que los artistas buscan maneras de explicar. ¿Recuerdas la primera vez que aparecimos aquí? ¿Recuerdas de dónde veníamos? ¿Recuerdas cómo llegamos hasta aquí? Esas son 3 preguntas. No seas tiquismiquis. Tengo la sensación de que antes de aparecer aquí ya estábamos aquí. Prometiste que lo entendería. A ver, ¿cómo te lo explico? Es como si hubiéramos recorrido miles de millones de años de distancia hasta llegar al claro de esta montaña, pero realmente no habernos movido ni un solo centímetro. Porque nosotros ya estábamos aquí. Porque nosotras éramos esa montaña. En sus piezas hemos visto cómo crecen nuevas montañas delante de nuestros ojos, cómo la realidad puede tomar otra forma. Uno diría que son grandes lectores de ciencia ficción. De hecho, es curioso cuando de repente alguien que sí nos dice, "Buah, pues cuerpos celestes, ¿habéis visto esta o la otra y aquella? Porque había referencias de esto, ¿no?". Y es como, claro, no. Pero me imagino que estamos pensando parecido a lo que pensaron los autores y acabas con soluciones similares, ¿no? También la ciencia ficción habla del aquí y el ahora, ¿sabes? También igual que la performance. O sea, la ciencia ficción lo único que hace es poner la realidad actual en un sitio raro. La ciencia ficción que nos interesa es la que nosotros decimos que tiene que ver, que tiene una base en la antropología, que es como la idea de inventarse un pueblo, más que una ciencia ficción tecnificada, con grandes soluciones técnicas o grandes inventos o grandes máquinas que hacen grandes cosas. Lo que nos interesa de la ciencia ficción es como la posibilidad de generar nuevos mundos. ¿Cuál es la misma razón que llevó a las escritoras de ciencia ficción en otro momento? Es como, vale, vamos a fugarnos para allá, ¿no? Porque una Ursula K. Le Guin, que sí nos gusta, me encanta, a mí personalmente me encanta, pero la encontramos curiosamente tarde. Y nos dimos cuenta, claro, leíamos cosas y yo decía, pero cuántas coincidencias. Y entonces fue cuando ya investigando su vida nos damos cuenta que su padre era antropólogo y que había crecido con amerindios muy cerca, que de repente decimos, claro, o sea, es que es como el viaje muy parecido al que hemos hecho nosotras con la trilogía, de ir conociendo pueblos amerindios, de hablar con ellas, que nos digan su relación con la naturaleza, su relación de agradecer, de ir imaginando nosotros futuros de la mano de estos pueblos, y cuando de repente ves a una Ursula K. Le Guin, que además es buenísima, ¿no? Y ya lo ha hecho todo lo que podíamos haber pensado, ya lo hizo ella, bueno, y otros tantos, pero a ella la conozco más. Y después también hay un gusto personal por hacer cosas que no sé hacer. O sea, nunca había escrito ciencia ficción. Pues, ¿por qué no, sabes? Juntos lo podemos hacer. Nunca había escrito para niños. Pues, lo hacemos. Porque te ayudó Lur. Sí, muchísimo. Sí, de hecho, muchísimo. Hay una escena completa que la hicimos juntos.
el refugio. De los refugios, ¿te acuerdas de la...? Sí, ¿Cómo fue? con unos dibujos de los niños de mi escuela. Ah, Pues tuvimos esos dibujos varios meses sin verlos y un día le propuse a Lourdes que la leyésemos juntos. Y son varias de los refugios posibles, ¿no?, que describe el último texto. Y yo creo que se nota que no es nuestro lenguaje tampoco, ¿sabes? Que está mezclado el lenguaje de un adulto mezclado con el lenguaje de un niño, con el imaginario de un niño. Porque un refugio puede estar en medio del mar, puede estar entre las estrellas, puede estar entre las nubes o sobre ellas. Porque un refugio puede estar hecho de nubes de piedras y ramas, de palabras, sonidos y silencios, de recuerdos y de perspectivas de futuro. Porque un refugio puede tener la forma de un cometa o la forma de un planeta, de este planeta. Porque este planeta es un refugio, es nuestro refugio galáctico. La ciencia ficción de Ursula K. Le Guin tenía raíces en ideas anarquistas y taoístas que eran más fáciles de asimilar para el público general en mundos extraterrestres. De manera similar, Chalo y Laida utilizan herramientas de teatro documental y de fantasía intencionada para mostrar caminos de realidad. O sea, la idea de mirar el sistema capitalista con ironía que tienen muchos artistas, como de que esto no viene conmigo, es como, no, es una red flag, ¿sabes? Es como, toca ser conscientes que el dinero viene manchado, pero es mi trabajo. Yo vivo de eso, nosotros vivimos de eso, alimentamos a nuestra hija con ese dinero. Hay que ser consciente. Quiero apuntar un poco. Sí, aquí siempre discutimos. A ver, sí y no. Cultura son muchas cosas y no me atrevería a decir que siempre está de la mano la barbarie. O sea, y tú que has estado peleando por una cultura digna y pública, Chalo estuvo en la asamblea, o sea, quiero decir, y que hicieron todo todo lo que es ese documento en el que, ¿no? Sí. Imaginabais una cultura que no era barbárica y de hecho peleabais por ella. Y así acabamos. Bueno, la verdad que acabaron varios de esa asamblea de cultura, acabaron dirigiendo museos y instituciones culturales, pero cambió poco. Pasado el 15M, nosotros hicimos nuestra primera pieza juntos, que se llamaba Tierra Quemada. Era justo post 15M, y la reflexión era como, en este momento en que incluso la última esperanza que teníamos no funcionó, lo que toca es quemarlo todo y salir huyendo. Eso era Tierra Quemada. Y básicamente lo que hacíamos en escena, por ejemplo, era quemar nuestra casa. Explicarle a la gente un tutorial de YouTube de cómo quemar tu casa para que no quedase nada. La situación actual sigue siendo igual de nefasta que en ese momento, peor, de hecho. Era un momento que luego mejoró había ilusión. Y lo que hemos hecho ahora es una pieza en la que decimos, bueno, quizás no toca quemarlo todo, lo que toca es entre todas construir un refugio, un lugar seguro donde resguardarnos durante un tiempo y coger fuerza y planear la venganza. Y esta troupe, este circo galáctico sin más fieras que sus obsesiones, ahora se va de gira. Y Chalo tiene una petición final. Yo quiero decir una última cosa, y es que Laida dijo que nuestras escenografías cabían en una maleta y que no éramos una compañía de andar con un tráiler, pero yo quiero conducir un tráiler. Si hay alguien que quiera poner un tráiler para que yo lo pueda conducir, bienvenido sea. Vale, pues ahí lanzamos la... Hola, Mateo, te estoy hablando por ti. Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2026.